Bien, dentro del proceso de naturalizar ese modelo que bueno, nos ha interesado crear con Make Human para simplificar el proceso de modelado, vamos a añadirle ahora esos detalles de geometría, es decir, esas arrugas que le van a dar un aspecto más natural. Bien, por repasar un poquito, hemos creado en Make Human un modelo de un hombre mayor, vamos a hacerlo mayor para que las arrugas se noten más, y lo vamos a exportar con el formato colada DAI. Es el formato, digamos, nativo, que es el que mejor resultados da. Y bueno, pues simplemente aquí elegimos la carpeta donde queremos ponerla, por ejemplo aquí, en el escritorio. Bueno, le damos a guardar. Bueno, en mi caso tenía una guardada anteriormente y ya lo tenemos ahí exportado. Bien, ahora venimos a Blender y ya sabéis que en Blender también viene por defecto File Import colada DAE y buscamos en nuestro escritorio el fichero. Bien, ya tenemos aquí importado y bueno, pues podemos verlo en vista de material para recordar un par de conceptos, ¿vale? Porque si os fijáis, las cejas, las pestañas y los ojos no tienen configuradas las características de transparencia para que los materiales luzcan bien. Simplemente por repasar, ya sabéis que aquí tenemos en el shading, por ejemplo, tenemos aquí las cejas seleccionadas, nos sobra este nodo que no nos vale para nada y lo que tenemos que hacer es que la transparencia de la imagen, aquí tenemos una imagen que nos ha importado, que es esta, que veis que tiene una transparencia pero que no se ve. Bien, el alfa de esa imagen, la transparencia, tenemos que hundirlas al canal alfa. Bien, y recordemos que si estamos en Eevee, como estamos, tenemos que configurar también aquí las opciones, los settings de Blend Mode en Alpha Clip y ya veis que está transparente, incluso podemos poner el Shadow Mode en Alpha Clip. Bien, tendríamos que hacer exactamente lo mismo pues para las pestañas, veis aquí, este nodo no nos hace falta para nada, cogemos el alfa y con Alpha Clip y Alpha Clip pues lo resolvemos y lo mismo exactamente para los ojos, quitamos el nodo que nos sobra, unimos el alfa y Alpha Clip y Alpha Clip para las sombras. Bien, bueno, todo esto se puede matizar más, como vemos en los materiales, con transmisión, etcétera. Pero bueno, ya sabéis que una vez hecho esto, procederíamos a ajustar la malla de la piel, es decir, esta malla, a la malla a los marcadores de espesor de tejido y la malla de nuestro modelo muscular, tal como veis en los materiales, pero bueno, no es el objeto de este tutorial. Para este tutorial nos vamos a quedar solamente con la malla de la piel, vamos a ocultar todos los demás, ¿de acuerdo? Para ver un poquito el tema del esculpido. Bien, vamos a simplemente hacer una pequeña, porque podríamos esculpir directamente sobre este modelo, pero vamos a irnos a modo edición. Los vértices son los que son. No podríamos introducir ningún relieve que fuese, digamos, más pequeño que estos vértices. Por ejemplo, vemos que nos ha quedado aquí dos pequeñas irregularidades, digamos, de la creación de Make Human, que a veces saca. Podríamos ir a el modo esculpido, sculpting, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos de frente y, por ejemplo, podríamos suavizar esto simplemente con el cincel de suavizado, ¿vale? Y veis que mejoraría mucho, y de hecho, bueno, pues en el layout veis que habríamos eliminado esa especie de fallo que tenía aquí, pero no podríamos ir más allá, no podríamos introducir más información de relieve que la que hay. Bien, entonces, para ello tenemos que utilizar otra herramienta, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un duplicado de esta malla, mayúsculas D, Enter, incluso le vamos a cambiar de nombre, esculpido, para no equivocarnos, ¿vale? Y vamos a ocultar la original, ¿vale? Tenemos aquí ya una malla que le vamos a llamar esculpido. De esta malla solo nos interesa lo que vamos a crear con esculpido, es decir, solamente geometría. Sigue teniendo, porque hemos hecho el duplicado, el mismo material y lo vamos a mantener un poquito para que veáis qué es lo que pasa con una herramienta que se llama topología dinámica o dynamic topology, ¿no? Bien, vamos a verla un poquito sobre la marcha. Vamos al modo esculpido, ¿de acuerdo? Vemos aquí, esto podríamos verlo en vista material si queremos, ¿vale? Y aquí podríamos empezar a esculpir con cualquiera de los cinceles, pero veis que, bueno, pues como hemos dicho,
si nos vamos a modo de edición, este sería el máximo nivel de detalle que tendríamos, con lo cual nos va a interesar que las caras se dividan para poder hacer mayor nivel de detalle. Y esto se consigue con una herramienta. Vamos a volver de nuevo al modo esculpido, Sculpt Mode, y vamos a activar una herramienta que se llama DynTopo, Dynamic Topology, ¿de acuerdo? Vamos a activarla y veis que nos sale un mensaje de advertencia, y es que no nos va a preservar los colores de vértices, UVs o cualquier otro que tengamos configurado. Es decir, vamos a perder la información de UVs. Lo vais a ver. Si damos a OK, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, vamos a empezar con este mismo pincel, que es bastante útil, el de dibujo, digamos, de esculpido. Y como queremos hacer arrugas, pues lo vamos a hacer con Subtract. Y decimos que vamos a hacerlo pues, con un más pequeño, pues por ejemplo con una anchura de 7. Bien, veis que inmediatamente aquí nos ha perdido efectivamente toda la información de las UVs. Incluso nos lo ha puesto en Shading Smooth, en Shading Flat, porque vemos un poquito todas las facetas, ¿no? Bien, esto lo podemos corregir aquí poniendo Smooth Shading, ¿vale? Veis que volvemos a tenerlo otra vez como nos interesa, ¿vale? En el Shading Smooth, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Que ahora el tamaño del detalle, el detail size, lo vamos a poder marcar aquí en píxeles. Por ejemplo, si hemos puesto aquí 7 de radio, pues vamos a ponerle que nos haga 3 de detalle para que lo veamos bien. Bien, lo tenemos en Subtract y vamos a, por ejemplo, asegurarnos que tenemos el eje X de simetría, porque en general las arrugas las pondremos simétricas, aunque luego introduciremos algunas asimétricas, porque ya sabemos que los rostros no son perfectamente simétricos. Bien, pues vamos a empezar a marcar, por ejemplo, aquí. Y veis que nos hace aquí la marca de, por ejemplo, estas bolsas de los ojos, ¿no? Podemos seguir esculpiendo y hacer todas las arrugas que queramos. Por ejemplo, si queremos aquí hacer las arrugas un poco más pronunciadas, aquí no, esto vamos a dejarlo igual, pero podemos añadir, por ejemplo, subir la fuerza, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos saldrían las arrugas pues más marcadas, ¿no? Podríamos ir haciendo así y, por ejemplo, marcar aquí el ceño. Bueno, y aquí ya esto es cuestión cada uno, digamos la habilidad que tenga pues para seguir. Es interesante, por ejemplo, seguir alguna foto que tengamos de una persona mayor, en este caso, para saber bien dónde marcar, digamos, esas arrugas extras que estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en los labios es una zona muy típica, donde siempre salen arrugas a los mayores. Por aquí, incluso, bueno, pues podemos hacernos en la vista lateral, y sabemos que todo lo que marquemos aquí, incluso se ve mejor en el modo de visualización Matcap. Veis que se marca muchísimo más, y podemos seguir marcando aquí pues distintas arrugas que se producen en la piel. Bien, y sabiendo que como tenemos activado el modo de simetría X, cualquier cosa que hagamos en un lado se nos va a copiar en el otro exactamente igual. Aunque, bueno, pues como decimos, vamos a introducir ahora así algunos pues detalles asimétricos, ¿no? Por ejemplo, así, porque ya sabemos eso, que los rostros nunca son del todo simétricos y que tienen pequeñas diferencias entre un lado y el otro del rostro, ¿no? Importante las patas de gallo, por ejemplo, para las personas mayores. Bueno, pues aquí así iríamos haciendo toda la geometría, todo el esculpido que quisiéramos, ¿no? Con simetría o asimetría. Interesante saber también que cuanto más acerquemos, mayor será, como tenemos fijado en píxeles, son píxeles de pantalla. Si lo acercamos mucho, la línea que nos hará será más fina, que si lo acercamos más, que nos hará líneas más anchas, ¿no? Surcos en este caso, porque estamos haciendo con el Subtract. Bien, para este ejemplo pues nos va a servir con esta geometría. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ahora volvemos al layout, ¿de acuerdo? Vemos que en todas las zonas en las que hemos esculpido con topología dinámica,
hemos perdido totalmente la información de mapeado. Es decir, la textura del material sigue siendo la que es, pero al perder el mapeado nos da este color así indefinido, que es la media de colores de toda la textura, ¿no? Pero hemos dicho también que no nos importa lo más mínimo, porque lo único que nos importa de este modelo esculpido es la geometría. Así que incluso pues le podemos quitar el material y así lo distinguimos perfectamente del otro. ¿Por qué? Porque ahora podemos mostrar los dos en pantalla, vemos el original, y podemos mostrar el uno del otro o alternar entre ellos. Nos interesa que estén los dos mostrados. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es cocinar esta información geométrica del modelo esculpido sobre el modelo original. Y eso lo vamos a hacer aquí en el espacio Shading. ¿Bien? Vamos a seleccionar el modelo original, que es este, y vamos a ver el material que traía. Bien, de nuevo nos pone aquí este nodo suelto que no nos hace falta para nada, y el material es básicamente pues una información de color, no tiene información ni de ambient occlusion ni de normales. Tenemos que creársela y tenemos que cocinarla a una textura nueva, ¿no? Con lo cual vamos a tener que crear aquí dos imágenes nuevas. En este menú abrimos Image, New, ¿vale? Y vamos a llamarle, por ejemplo, a una hombre AO, Ambient Occlusion, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta imagen creada, que bueno, la hemos creado totalmente negra, por crearla de alguna manera. Y vamos a crear una nueva, que se llame, por ejemplo, hombre NRM, que será el mapa de normales, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos estas dos, aquí las tenemos en el caché de la aplicación, y tenemos que agregarlas al material. Vamos a ver cómo la agregaríamos con Add, Search, hacemos Image Texture, así lo tenemos, y aquí vamos a agregar hombre AO, la del Ambient Occlusion. Y por ejemplo ahora podemos duplicar este nodo, mayúsculas D, y aquí vamos a crear, vamos a enlazar hombre NRM. Bien, ya tenemos los dos nodos enlazados con las dos imágenes. Bien, vamos a empezar cocinando el mapa de normales. Para eso, abrimos aquí hombre NRM, seleccionamos, muy importante, aquí en el editor de nodos, hombre NRM, y vamos al baking. Bien, esto está en la pestaña render, pero es muy importante saber que en Eevee no se puede hacer el baking, hay que pasar a Cycles. Cambiamos a Cycles y vemos que nos aparece aquí el grupo Bake. Bien, abrimos el grupo Bake y hemos dicho que vamos a cocinar el mapa de normales, con lo cual Bake Type va a ser normal. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es un Selected to Active, es decir, tenemos que seleccionar el modelo esculpido y tener como activo el modelo de destino. Vamos a verlo. Activamos aquí el Selected to Active y vamos a verlo muy fácilmente aquí en el espacio Outliner. Bien, veis que tenemos ahora mismo seleccionado el modelo original. Vamos a seleccionar el esculpido y manteniendo control pulsado seleccionamos el original. Veis que queda en naranja el modelo esculpido y en amarillo el modelo original. En naranja es el selected, el seleccionado, y el amarillo es el activo, el active. Perfecto, porque vamos a cocinar la información del seleccionado al activo. Bien, y tenemos que poner aquí una pequeña distancia, ray distance, porque es, digamos, la distancia a la cual va a lanzar los rayos que permiten captar esa información. Vamos a poner 0,01. Luego veréis que es muy fácil esto, ir ajustándolo y veremos cómo lo hacemos, ¿verdad? Bien. Con lo cual, bueno, pues ya podemos darle a Bake para ver qué sucede. Damos a Bake y vemos aquí que nos aparece Texture Bake, ha sido rapidísimo porque es una textura de baja resolución, y vemos aquí lo que nos ha pasado. Veis que nos ha aparecido aquí una información de color en estos tonos magentas, ¿vale? Que lo que nos hace es traducir a puntos de distinta intensidad de magenta todo el relieve que hemos dado, todas las arrugas que hemos dado en el rostro, y por este lado en el cuello, es decir, donde teníamos mapeada nuestra textura original. Lo podemos ver si cambiamos aquí a la textura original. Aquí está el cuello y aquí está el rostro, ¿verdad? Bueno, pues el mapa de normales se nos ha cocinado así, de esta manera, perfectamente posicionado. Pero veis que nos aparece aquí en el centro unas caras que nos aparecen como de colores verdosos. Eso quiere decir que los rayos no han llegado, con lo cual hay que aumentar un poquito. Por ejemplo, vamos a hacerlo a 0,03 el ray distance. Volvemos a dar a Bake y vemos
que se nos ha mitigado mucho ese problema. Nos queda un poquito, bueno, pues lo subimos un poquito más todavía, 0,05. Y volvemos a dar Bake. Y vemos que ahora prácticamente nos ha desaparecido ese problema, es decir, que está mucho más ceñido, digamos, el rayo ha llegado en mayor cantidad de partes de la malla, ¿no? Bien, ya tenemos el mapa de normales, luego veremos cómo lo conectamos para darle los efectos. Por el momento lo que tenemos que hacer es guardarlo, Image, Save As, y por ejemplo yo lo voy a guardar en Desktop y como hombre NRM, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora al cocinar el ambiente occlusion, que es muy parecido. Abrimos aquí la imagen, que por el momento sabemos que es negra, hombre AO. Seleccionamos aquí el nodo correspondiente. Bien, aquí vamos a hacer de nuevo Selected to Active, pero el Bake Type no va a ser el normal, sino va a ser el ambiente occlusion, que lo tenemos aquí. Bien, y de nuevo pues vamos a pulsar a Bake y vamos a ver lo que sucede. Nos aparece aquí el cocinado, veis que tarda un poquito más que el mapa de normales, porque tiene que calcular los trazados de luz, pero enseguida veréis que nos aparecerá aquí una imagen pues muy parecida. Es decir, nos ha cocinado aquí, si os fijáis y ampliamos, todas las Bien, como decíamos, la información de las arrugas se nos ha cocinado aquí en forma de escalas de grises, digamos, cuanto más gris, mayor profundidad va a ser, ¿no? De nuevo tenemos que, bueno, pues guardar este resultado. Como ya sabemos que ahora ya llega bien los rayos a todas partes, nos hemos asegurado con el mapa de normales, simplemente Image, Save As, y vamos a guardarlo ahora como hombre AO, Save As Image. Bien, y ya lo tenemos, ya tenemos las dos imágenes guardadas, importante. Bien, vamos a ver ahora cómo tenemos que conectarlas para hacer efecto. Por el momento lo que vamos a hacer es ocultar el modelo esculpido. Tenemos ahí ya simplemente el modelo original, que está en estos momentos exactamente igual que el original. Exactamente igual que nos lo habríamos importado. Pero ahora vamos a añadirle la información del relieve. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El ambiente occlusion hay que unirlo con un mix RGB. Vamos a mezclar colores. Bien, y vamos a ver cómo los mezclamos. Tenemos aquí varias opciones de mezcla, hay que elegir la opción Multiply. Es decir, como tenemos aquí una escala de grises en la escala en la imagen de Ambient Occlusion, bien, la vamos a mezclar multiplicando el color original con esta información, y vemos que si este FAC controla la intensidad de la mezcla. Si aumentamos la intensidad, vemos que nos queda mayor ambiente occlusion que si no la que si la reducimos, incluso hasta cero, ¿vale? Esta es la primera forma de incorporar esta información. Veis que nos queda más matizado, digamos, esas arrugas. Bien, la segunda es el mapa de normales. Muy importante. Tenemos aquí el nodo mapa de normales, en lugar de Color Space sRGB, que es el que sale por defecto, hay que abrir y elegir Non-Color, porque la información que da el mapa de normales no es una información de color. Vamos a ver cómo lo unimos. Sería Add, Normal Map. Ahí tenemos el nodo Normal Map, lo colocamos aquí en medio y sencillamente unimos Color con Color y Normal con Normal. Bien, y veis que inmediatamente nos ha aparecido aquí ya toda la información de relieve. De hecho, con el Strength podemos mitigarla o incluso forzarla. Bueno, veis hasta límites que no nos interesan, lógicamente. En general, pues andaremos en valores pues muy parecidos al original, pues en torno al 1, ¿verdad? Bien, pero lo importante es que ya tenemos aquí toda esa información que habíamos generado con el esculpido, la tenemos. El modelo sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a verlo en el layout. El modelo, la geometría, sigue siendo exactamente la misma que nos habíamos importado. Pero ahora mismo nos aparece una información de relieve mucho más detallada gracias a estos dos mapas de Ambient Occlusion y de normales, que podemos además regularlos para que nos den el acabado que buscamos en nuestro personaje, ¿no? Bien, veis que no es un proceso sencillo, pero yendo paso a paso y teniendo mucho cuidado de tener aquí seleccionados los objetos correctos, pues se puede conseguir.